Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Porque también Cristo, siendo muerto en la carne, Te damos una la ciudad bienvenida. asentada sobre un monte no se puede esconder. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Los hombres que echasteis en prisión están en el templo. bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la destruiréis. Predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados. Bueno, hermanos, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso, una vez más tenemos esta gran oportunidad de compartir la palabra, reunirnos, establecer siempre la conexión, la luz con la palabra, la Torá, y eso que nos permita conectarnos hacia el Creador, hacia el Todopoderoso. Y como vemos hoy, vamos a continuar después de haber tenido la semana pasada la conmemoración de Yom Teruah, Día de las Trompetas, y haberla pasado muy bien allá con los hermanos. Estoy muy agradecido con todo lo que pudieron participar, pudieron llegar hasta ahí, y que se preparen, ¿no?, para esta nueva actividad que vamos a tener este sábado desde las 16 horas también. Entonces todos están invitados. Todos están invitados, no se pierdan. Vamos a tener un momento de compartir la palabra, de compartir canciones, alabanzas, y todo gracias a la colaboración de nuestros hermanos. Y también, claro, mañana a la tardecita, a esta hora aproximadamente, no creo que un poco más tarde, 5:30 por ahí, vamos a tener un estudio especial de Yom Kippur, Día de la Expiación. Pero os voy a comentar un poco más tarde. Ahora vamos a continuar ya el libro de Hechos, que nos quedamos en el capítulo 5. Este acontecimiento, se puede decir trágico, porque acabó con la muerte de dos personas, de acuerdo a este relato, que eran Ananías y Zafira, una pareja que había hecho una venta de un lote, un terreno, una heredad, y de acuerdo a su testimonio, ellos habían ofrendado toda la venta a los apóstoles, pero en realidad ellos habían dejado una parte, no sabemos qué parte, y habían dicho que la vendieron por completo. Esto, bueno, causó, no sé, bueno, no sé cómo Pedro descubrió, ¿no? No sé quién fue el yaguaí, decimos nosotros acá, el soplón, eh, que le declaró. Dice acá, por ejemplo, en el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu? Acá directamente ya Pedro está diciendo que tú mentiste, pero no sale quién le contó. Tampoco nosotros nos vamos a deducir de que, bueno, Pedro estaba soñando, como hay en unas películas, visto que Pedro estaba durmiendo y de repente viene una visión. Bueno, alguien sabía, alguien se enteró y contó. Y lo que Pedro hizo es encararle. ¿Usted realmente vendió con este monto? Para ver si realmente, bueno, la verdad, Pedro, sí, yo vendí por este monto, pero tenía necesidad y me quedé con una parte y tuve vergüenza de decir eso porque a mí me había comprometido, cosas así. Pero él sin
sin remordimiento, dice nada más, no, sí, vendí, no hay problema. Entonces ahí Pedro le encara de que esto que vos estás haciendo es una obra opositora, es algo que se opone al evangelio o a la voluntad del Padre o a la restauración que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de salir de un sistema corrupto, estamos tratando de salir de un sistema que está calcomiendo nuestro país, y vos venís otra vez y te metés, ya ni bien arrancamos, querés vivir otra vez de esta manera corrompida. Entonces yo entiendo, ¿no? Al encararle así, Ananías se sintió un poco, no sé, con remordimiento, con carga, qué sé yo, y lo que sí, ahí le agarró o probablemente un infarto, un paro, murió. Y la misma cosa ocurrió con su esposa. Le encaró y también murió. Bueno, y finalmente dice que el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Cuando habla de la palabra iglesia, es la palabra en hebreo kehilá o eclesía en griego, que significa los que estamos saliendo del sistema. Nunca entiendan la palabra iglesia como un salón, como un salón o un templo, como se llama ahora, o un edificio. Son todos los que estamos, por ejemplo, ahora participando a través de esta manera, o donde estamos los que estamos sirviendo al Padre, los que hemos salido de ese sistema tradicional religioso y estamos queriendo aprender el corazón del Padre, a todo eso se le llama la iglesia. Acá tenemos la iglesia que está acá en San Lorenzo, que está en Luque, que está en Capiatá, o sea, tenemos un montón de iglesias. Algunos dicen, ustedes casi no tienen ninguna iglesia, no tienen ningún lugar físico. Sí, pero la iglesia no es simplemente un lugar físico. La iglesia está en todos esos lugares donde estamos escuchando y saliendo de este sistema. Claro, necesitamos un lugar físico para poder reunirnos. Porque si ustedes se dan cuenta, en la Biblia casi nunca enfatiza, a excepción del templo, algún lugar donde se reunían. ¿Sí? Siempre se acuerda la casa de tal fulano, la casa de tal mengano, o tal sitio, o tal lugar, pero nunca le da tanto valor al sitio donde se reunían. Más bien, lo importante era los que se reunían, los que eran participantes. Y en ese sentido, yo puedo ver y puedo entender, el Todopoderoso nosotros acá, por ejemplo, en Paraguay, tenemos esta comunidad que se llama Congregación Betel, y este ministerio de predicación que le llamamos Palabra de Vida Eterna, que estamos bastante, ¿cómo se puede decir?, enfocado y unido en la palabra, y aunque no estamos todos en un lugar físico, pero tenemos esa oportunidad muchas veces de compartir. Yo no soy, ¿cómo se puede decir?, partidario de las reuniones virtuales, porque no me queda otra, tenemos así, ¿no? Yo soy partidario de las reuniones presenciales, ¿no? Por eso estoy tan agradecido con los hermanos que hicieron la conmemoración allá en Santa Cruz, agradecido con ellos por tener ese deseo de reunirse, porque les voy a decir algo, el ser humano es tan crítico o tan muchas veces delicado, nosotros decimos, o acá en Paraguay decimos fifi, que si no, estos no se comportan como yo, o estos son un poco más vulgares. Entonces, generalmente es tan difícil que varias personas podamos reunirnos y tener un solo corazón. Y muchas veces es la forma que nos criamos o que nos educamos o preparamos, lo que sea. Pero cuando nosotros nos reunimos con el propósito de servir al Eterno, de hacer las cosas para el Eterno, increíblemente esas cosas se van. Y nos sentimos bien con las personas. Eso es lo que uno tiene que ir experimentando. No se pongan a pensar que tenemos que reunirnos todos de la misma clase social, las mismas características. No, tenemos que reunirnos todos los que tenemos mismo entendimiento, mismo conocimiento y misma esperanza en el Eterno. Y eso nos va a dar mucha esperanza y alegría para poder compartir con las personas. De lo contrario, vamos a ser personas que nos vamos a estar encerrando cada momento, como ocurría en el judaísmo antiguo, donde los saduceos se hicieron un grupo aparte, los fariseos otro grupo aparte, los esenios otro grupo aparte, y se menospreciaban todos entre ellos. Pero bueno, entonces, eso es entonces, miren, no me quedé con la palabra iglesia, y sobre todo los que oyeron estas cosas. Ahora, finalmente dice versículo 12, o sea, finalmente digo, ahora comenzando este capítulo, segunda parte del capítulo 5, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales
y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en un lugar que se llamaba Pórtico de Salomón. Y fíjense, después de este acontecimiento, la gente observaba cómo el Eterno estaba trabajando a través de los apóstoles. Y dice acá con señales y prodigios. Yo quiero aclarar muy bien hoy una cosa. Aunque la Biblia menciona que una de las cosas que estaba destacándose con los primeros creyentes eran las señales y prodigios, es como que cuando vos querés hacerle entender el valor que tiene tu congregación o tu ministerio, y le añadí estas cosas. Es así, es como ustedes ven hoy en día muchas congregaciones, generalmente uno de muchas veces sus enfoques hacia lo que ellos hacen son las sanidades, los prodigios, si tienen propaganda así en televisión y sale cuando le sana a un demoniado, cuando le echa así, generalmente ese punto. Es porque acá aparece así, pero aquí mismo nos va a hacer entender que ese no era el tema. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Aunque aparece esto ahí, pero ese no era el tema. Aunque aparece un hombre que fue sanado, que era cojo, ese no era el tema. Ese era el arranque para poder decir el tema. Probablemente también en las iglesias nosotros hayamos visto, todos ustedes que han ido a la iglesia, yo no quiero descalificar sus testimonios. Si ustedes han experimentado pastores que han orado y han sanado y ustedes han visto y han confirmado, está bien, es su testimonio y no hay problema. No vamos a hablar en contra de esos puntos. Sabemos lo que hay algunos que ya exageran en ese punto, pero eso es otro tema. Pero nosotros lo que queremos saber, ¿cuál es el tema que el escritor, el que está redactando acá, nos quiere hacer llegar? ¿Qué es lo que nos quiere hacer entender? ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Por qué hay cambio en la vida de las personas? ¿Por qué hay prodigios y señales? Bueno, primero dice, y estaban, primero, uno de los primeros puntos, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces ellos se reunían en un lugar determinado para poder aprender, entender y confirmar que esto venía del Todopoderoso, que esto era parte del plan del Todopoderoso. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es una cosa interesante, aunque muchos no quieran ser parte de nuestra congregación, denominación o creencia, lo que nosotros no tenemos que permitir en el sentido de no decirle no hable contra mí, permitir en el sentido de que no hagamos que hablen contra nosotros. O sea, si nosotros nos comportamos mal, si nosotros hacemos cosas malas, las personas van a hablar en contra de nosotros. Cuando yo digo no permitan que hablen de ustedes, es no hagan cosas por las cuales ellos tengan que hablar. Entonces, aunque la gente no se quiera juntar con nosotros tenemos que permitir, con nuestro comportamiento, claro, de que la gente hable mal de nosotros. Qué sinvergüenza que son, qué ladrones que son, qué estafadores que son. Bueno, muchas veces van a hablar igual, ¿no? Pero que no tengan pruebas, ¿no? Que no tengan pruebas, ¿no? Yo siempre le digo a algunos hermanos, si el que está hablando en tu contra tiene prueba, analiza muy bien. Si vos decís que está diciendo mentiras, entonces que sea de verdad que está diciendo mentiras. Pero si por más que no te quiere esa persona y está diciendo cosas verdaderas contra ti, entonces no vaya a mirar a la persona. No, esa persona porque no me quiere nomás dice cosas malas contra mí. En realidad mira si tu vida realmente está siendo correcta. Realmente está haciendo las cosas correctas, puede tener la conciencia tranquila. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, ¿en qué forma yo puedo dejar de tener la conciencia tranquila? Siempre lo que puede hacer que tu conciencia no esté tranquila es cuando tu acción, tus hechos, le están perjudicando a otra persona. Tengan muy en cuenta eso. Muchos pueden estar hablando porque vos haces cosas que tal vez para él o para ellos sean malas, pero vos no le estás perjudicando a nadie. Cuando vos estás haciendo algo que le está perjudicando, dañando a alguien, entonces ahí sí tu conciencia no tiene que estar tranquila. Dice, y acá, mire, y los que creían, versículo 14, en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, los que creían en el Señor. ¿Qué es lo que creían? Vamos a la nota 14,
Vamos a la nota 14. Dice en esta versión, nueva traducción viviente: sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían mensaje de restauración. Lo que ellos estaban creyendo era el mensaje que ellos estaban dando. No era que creían nomás en los apóstoles, ni creían en el movimiento, el mensaje. Y dentro de ese mensaje se veía manifestaciones. Y se acercaban al Eterno, o sea, la Torá, Salmo y Profeta. Y se acercaban al Eterno. Miren lo que dice en Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Ya en aquella época había ladrones, imagínense, hasta ahora se está queriendo pelear contra los ladrones, ya en aquella época ya había. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Esta expresión de Yeshua habla que tu tesoro tiene que ser el entendimiento y la vivencia que vos podés llevar en esta vida. Eso no quiere decir que vos no tenés que vivir, ni procurar, ni trabajar, sino que vos no vayas a tratar de que tus prioridades sean siempre lograr éxitos, pero tu vida sea un desastre. Los testimonios que las personas tienen hacia tu vida, hacia tu persona, sea un desastre. Eso es lo más importante. Tu integridad como persona es importante guardarla y cuidarla. Bueno, eso es lo que estamos viendo que estaba ocurriendo acá. Y entonces eso es lo que ellos estaban creyendo en ese tiempo. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Estaban creyendo mucho, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y si ustedes se fijan, acá no está diciendo que la sombra de Pedro les sanaba a ellos, que a lo menos su sombra cayera. Significa que ellos estaban tan confiados en esta gente que creían que su sombra ya era una gran bendición. ¿Pero por qué? Lo que yo me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué llegaron a ese nivel de fe que hoy en día nosotros no le llegamos? ¿Qué es lo que haría que esta gente confíe tanto en ello? Que hasta su sombra probablemente pueda curarnos de alguna enfermedad. No es un acto de curantismo o fanatismo de sanidad, como hoy en día se tiene, no hay que confundir. Hoy en día, si le toca al pastor ya te va a venir su unción. Si toca esa imagen ya te va a venir su unción. Si el pastor te toca te va a sanar. No. Vamos a ver lo que dice en la nota 15. La nota 14 ya leímos, ¿no? Sí, la nota 15. Salmos 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tu ala. Esta expresión, bajo la sombra, es una manera de recibir la protección del Todopoderoso. Si nosotros por lo menos recibimos la protección del Todopoderoso a través de estos hombres, vamos a quedar libres de esta enfermedad que estamos teniendo. Éxodo 40:38 habla un tema que ocurrió en la antigüedad cuando los israelitas salieron de Egipto. Durante el día, la nube del Eterno quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podían ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Entonces, ustedes saben que los israelitas cuando salieron de Egipto no salieron solos, les acompañó una nube. ¿Qué hace la nube cuando está arriba? ¿Qué hace la nube? Da sombra. Siempre me recuerdo yo, antes salía a andar en bicicleta, cuando hacía mucho calor, y alguna vez había así nubes que de repente tapaban el sol. Y yo, gracias que la nube tapó el sol, decía yo. Después me dio otra vez, la nube se movía otra vez y otra vez el sol me llegaba. Me recuerdo de esa anécdota. Entonces, para entender un poco cómo vos te sentís protegido, te sentís aliviado cuando la nube te cubre de los poderes, ¿no?, que tiene el calor del sol. Especialmente ahora que está haciendo tanto calor, estamos necesitando esa nube.
Bueno, esa nube les acompañó a los israelitas durante todo su viaje. Les estaba cubriendo. Entonces, cuando ellos hablan de la sombra nos cubra, está hablando de que estas personas están trayendo el mensaje de restauración, el mensaje de esperanza, así como en la antigüedad nuestro pueblo tenía a Moisés, tenía los levitas, tenía el tabernáculo, y eso era una esperanza para ellos, eso era una protección para ellos, así también estas personas están siendo esperanza y protección para nosotros. Hay más, Isaías 51:16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Otra referencia donde habla de que la sombra es como una protección que le da al Todopoderoso a su pueblo. Ahora veamos en referente a por qué tiene relación con la sanidad. ¿Por qué creen que la sombra que hacen los apóstoles puede traernos sanidad? ¿Qué es lo que ellos entendieron de los apóstoles? No era la sombra que tenía poder. Era lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos estaban enseñando. Y miren lo que dice Éxodo 15:26. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Eterno, su Elohim, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo su mandato y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Eterno quien los sana. En la Reina Valera dice, Jehová tu sanador. Yo soy tu sanador. Pero, ¿cómo es que ellos pueden recibir ese poder de sanidad del Todopoderoso? A través, dice, de la obediencia. ¿Y quiénes son los que transmiten el mensaje para que ellos puedan ser obedientes? En este caso los apóstoles, en aquella época era Moisés, los jueces. Ellos eran los que estaban transmitiendo el mensaje de la obediencia, y dentro de ese mensaje de la obediencia venía la sanidad. Si vos sos obediente al Todopoderoso, si vos sos obediente a su palabra, obediente a sus leyes, a sus reglas de vida, sí o sí vas a traer sanidad a tu vida. Sanidad espiritual, sanidad mental y también sanidad física. Deuteronomio 28:15, lo opuesto a esto. Esto era cuando el Todopoderoso, a través de este escrito de Deuteronomio, les hablaba acerca de que si no hacen lo que dice mi palabra, ¿qué le iba a ocurrir? Y probablemente lo que le ocurrió durante mucho tiempo al pueblo hebreo. Pero si te niegas a escuchar al Eterno tu Elohim y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Eso está en el versículo 15, ¿no? Y salteando al versículo 22 dice, el Eterno te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. La razón que hoy vemos por la cual muchas de estas cosas se manifiestan es por la desobediencia, porque el pueblo no quiere hacer las cosas como al Padre le agrada, deforesta a todo el mundo, a través de cambiar el sistema muchas veces. Aparecen pestes que antes no aparecían, enfermedad, a través de hacen experimentos que no tendrían que hacer y un montón de otras cosas, ¿no? Haciendo cosas, queriendo ser dioses, queriendo hacer las cosas como si fueran Dios. En vez de hacer eso, crean diferentes clases de enfermedades como las que tuvimos en el 2020, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y bueno, y muchas otras cosas que ocurrían en la antigüedad. Por eso es que era importante que ellos escuchen, atiendan. Salmo 103:2. Bendice alma mía al Eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma, la palabra alma es entendimiento. Cuando dice que tu alma bendice al Eterno, quiere decir tu entendimiento esté a favor del Todopoderoso. Que tu entendimiento no se vaya en contra del Todopoderoso. Eso tenemos que entender cuando escuchamos alma mía. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, el Eterno, es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus
dolencias. El Todopoderoso, si vos empezás a entender los beneficios que te está dando cuando te dio su instrucción, cuando te dio esta vida, cuando te dio su reglamento, vas a darte cuenta que Él perdona tu iniquidad y sana tus dolencias. Proverbios 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Mal mensajero solamente trae desgracia. Mensajero fiel acarrea salud. Jeremías 33:6. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de los salmos, los profetas, la Torá? Eso es lo que estaban anunciando los apóstoles para que el pueblo tenga tanta confianza de creer que hasta su sombra les puede dar sanidad. Ahora, palabra de Yeshua, ¿no? Sí, Lucas 7:22. Y respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber. Esto es cuando le vinieron a preguntar a Yeshua, el maestro, Juan está en la cárcel y nos manda a decir, si tú eres el Mesías, ¿cómo podemos acertar de que tú eres el Mesías? Porque hasta Juan tuvo la duda, ¿no? Entonces, atiendan lo que le dice Yeshua. ¿Cuáles son la manera que él puede confirmar de que Yeshua es el Mesías que tenía que venir? Y respondiendo 7:22, ¿no? Yeshua les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La Besorá. ¿Qué es la Besorá? Las promesas de restauración. Ya hablamos bastante cuando tocamos sobre la Besorá. A la gente se le da sanidad y se le está anunciando la promesa de restauración. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en este mensaje. Cuando dice en mí, se refiere a mi mensaje. Que no nos atrape ese pensamiento que nosotros tenemos que enfatizarnos en el ser humano de Yeshua. Aunque Yeshua era una persona especial, una persona consagrada al Padre, lo que a nosotros nos restaura y nos fortalece es su mensaje. Entonces, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mi mensaje. En mi mensaje. Bueno, esto era para entender entonces por qué sacaban a los enfermos y por lo menos que le agarre hasta su sombra. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados con la palabra, con la promesa. Entonces, bueno, cuando vos empezás a hacer las cosas correctas, cuando vos empezás a llevar el mensaje correcto, cuando la gente empieza a cambiar su vida. Yo muchas veces pienso, le voy a decir una cosa, yo muchas veces pienso que esa persona que cayó en un fanatismo tremendo sobre su denominación para hacer cualquier tontería, está atrapado por espíritu inmundo, desde mi perspectiva, ¿no? En mi pensamiento. Está atrapado por espíritu inmundo. ¿Qué es inmundo? Que no es consagrado, que no es permitido hacer la voluntad del Padre. Espíritu es aliento, es enseñanza. Entonces, espíritu, una enseñanza no consagrada, una enseñanza que no te conecta con el Padre. No es simplemente alguien que está loco, soy Satanás, no es esas cosas, no. Es que a mí me gusta mucho analizar las palabras para poder entender lo que el escritor nos quería decir. Y bueno, una vez que vos haces esto, se levantan los opositores. Las personas que te van a tratar de loco, de tarado, de enemigo, de Satanás, de diablo, de todo. Vos estás hablando lógica, estás hablando palabras concretas, y estas personas, por su fanatismo, por su religiosidad, por no querer ver lo que le querés mostrar, te llaman loco, tarado, satánico. Y no solo eso, si tiene el poder, te persigue. Entonces, versículo 17, levantándose el sumo sacerdote, que era saduceo, y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos. Ya tenemos estudios pasados donde hablamos bastante de quién eran los saduceos, de dónde venían, de dónde procedían. Se llenaron de celo. Y escúcheme bien esto. Tenemos que tener cuidado con esta palabra. Celos. No entremos en esa trampa. No entremos en el pensamiento de que yo puedo gobernar, atrapar, encerrar y son míos. No, porque ahí vamos a entrar en lo que se llama celos. Si Dios me da el don de compartir con alguien y esas personas con las cuales comparto se sienten bien conmigo, ese es un don que Dios nos da. Pero si hay personas que no se sienten bien conmigo, que se sienten, no se sienten cómodos, no tenemos que nosotros atraparles, ni decirle, no, yo soy tu pastor y voy a ser de acá y no tenés que alejarte, no. Más que, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Dónde te sentís más cómodo? Ayudarle en lo que podemos. No tenemos que ser celosos por miembros o por alguien. O porque estamos viendo que alguien está haciendo bien las cosas, no nos gusta. O queremos, como se dice, ponerle el tropiezo, ponerle el palillo. Si ustedes están viendo que alguien está enseñando la palabra, ¿no? Y esa enseñanza está haciendo que las personas vivan una vida correcta, hagan las cosas correctas, entonces no sean tropiezos para esa persona. No sean celosos, no sean envidiosos, no sean codiciosos. Ya las desea ver. Sigan nomás. Ahora, si esa persona, si ustedes sigan enseñando nomás, ustedes enseñen la palabra, y si estas personas se sienten cómodos, se sienten satisfechos, se sienten bien con tu enseñanza, entonces ya la otra persona no tiene que sentirse celoso por eso. Entonces, pero acá los saduceos, aunque los apóstoles estaban sanando mucha gente, estaban restaurando la vida de muchas personas, estaban abriéndole el corazón a muchas personas, ellos se sintieron celosos. Y vamos a ver por qué. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel porque ellos tenían poder político. Los saduceos tenían poder político en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, bueno, este tema puede haber sido así o puede haber sido una persona. Yo doy, ¿saben por qué yo hablo así? Porque existen muchas personas que cuando vos le hablas, un ángel cayó, ¿no? ¿Y cómo sabes que eso es así? Entonces vos podés dar ¿cómo se puede decir? Puedes dar ¿cómo pudo haber sido? Pudo haber sido realmente un ángel, un ser celestial, o pudo haber sido, porque la palabra ángel siempre es catalogada como mensajero. Pudo haber el Eteo usado un mensajero, una persona que tenía la capacidad de entrar y liberarlos a ellos, o no. Bueno, lo que sí, Pedro fue liberado de la cárcel. El tema es que Pedro salió de la cárcel. Estaba preso y alguien le sacó. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Andá y predicad la palabra. No hay de tener miedo. Habiendo oído esto, entraban de mañana en el templo y, ¿qué dice ahí? Enseñaban. No es que hablaban nada más. Hay que entender bien que enseñar y, ¿cómo se dice? Sermonear es diferente. Hacer un sermón. ¿Cómo dicen algunos? Una reflexión. Nosotros podemos hacer siempre una reflexión. Pero la enseñanza es transmitir la voluntad del Padre y dentro de esa enseñanza encontramos buenas reflexiones y hasta sermones. Dentro de la enseñanza. Entonces, ¿qué hacían ellos? Enseñaban, transmitían un mensaje que viene de lo alto. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron, un ratito. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces, acá aparece esta palabra concilio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se dieron cuenta de que atiendan muy bien, de que estas personas
estaban ya entrando en lo profundo de la doctrina. No solamente era un movimiento de patoteros y de rebeldes, sino que ya estaban tocando bases fundamentales de la creencia y ya le estaban haciendo dudar a mucha gente, a mucho pueblo. Entonces vieron la necesidad de reunirse para determinar qué van a hacer. Y un concilio es un momento donde se reúnen todos los que tienen algo que ver con la fe judía. Se podían reunir saduceos, fariseos, esenios, varios del grupo. Entonces, vemos nosotros que el tema acá ya era bastante serio. Hermano, estoy viendo que muchos líderes religiosos de otras denominaciones que están viendo cómo este movimiento de la fe hebrea, la restauración, está avanzando, está tocando ya las puertas de muchas congregaciones, ¿no? Entonces ya sienten como peligroso y ya empiezan a sacar estudios, sermones, claro, todo fuera de contexto, todo fuera de contexto, ninguno con contexto bíblico suficiente, ¿sí? Siempre usando los mismos términos de Pablo, dice que la fiesta no nadie obligue a comida ni bebida, siempre todo fuera de contexto. ¿Por qué hacen eso? Porque se están dando cuenta que sus argumentos están decayendo. ¿Por qué muchas personas se van? Yo, por ejemplo, ¿por qué salí? Yo salí hace 10 años de este sistema tradicional religioso. ¿Por qué? Porque cuando yo escuchaba a los que compartían este tema, compartían esta palabra, me abría el entendimiento. Realmente ocurría que, ahora entiendo esto. No es que ni siquiera esas personas por las cuales yo aprendí, ni siquiera sé dónde están, ni por dónde andan, ni qué hacen. Pero lo que escuché de ellos, el mensaje que recibí, sigue permaneciendo de mí. Me abrió el entendimiento y me dio la razón para comprender más cosas, para entender más temas. Entonces, eso muchas veces en la religiosidad tradicional no se hace porque ahí es puro parloteada, puro la palabra, Jesús te ama, en el nombre de Jesús, en el nombre, en el nombre, en el nombre. Entonces, pasan los sermones, pasan los años y muy pocas veces se sientan a analizar, a investigar y ver si lo que están enseñando viene realmente de la palabra o es parte de una tradición. Y bueno, eso empezó a ocurrir acá. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro, dice. Bueno, de acuerdo a esto estaba, no sé muy bien, por ahí es justificativo de los guardias, no sé qué pasó ahí, en sinceridad no sé. Yo no quiero poner ahí ninguna cosa extraña, solamente, como les digo, algo ocurrió, ellos fueron liberados, el Todopoderoso obró, el Todopoderoso obra en nuestra vida hasta hoy. Pero viendo uno, les dio esta noticia, uno que venía ahí, un chismoso. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, ¿qué están haciendo? Enseñan al pueblo, cosa que ellos no hacían. Ellos no enseñaban. Ellos solamente le decretaban qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Los apóstoles enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vengan un poco, por favor. Esto es típico, y miren que yo experimenté, te voy a comentar, en la iglesia tradicional donde yo estaba antes. Si algunos saben qué iglesia estaba, saben de qué iglesia hablo. Cuando vos te reunías con los líderes, ahí en la charla, ellos te decían cosas terribles. A mí por lo menos me han dicho cosas terribles. Bla, 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 bla. Me mandaron al infierno un ratito. Pero cuando hablaban delante de otros hermanos, otras personas, sí, no, tenemos que... totalmente cambiaban. Ustedes saben que eso fue una de las primeras cosas que a mí me chocó. Porque pude notar la falsedad de los mal llamados siervos de Dios. Ante el púlpito hablan una cosa, dicen una cosa, pero ahí cuando se sientan ahí a negociar, dicen otra cosa. Ahí tocan otro tema. Eso es verídico. Yo experimenté, viví y sigo escuchando de muchos lugares.
Eso es lo terrible de este tema. Personas que se autodenominan líderes, hablando cómo prácticamente cómo saquear a los miembros. Pero bueno, entonces, aquí está ocurriendo cosa igual. No le trate mal delante de la gente porque la gente puede pensar más en nosotros. Venir, traerle acá y acá le vamos a dar con todo. Entonces fue el jefe de la guardia, dice, ya leímos 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, donde estaban reunidos todos los líderes, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora, cuando dice nombre acá, se refiere a, ellos están teniendo la cobertura de un personaje, de una persona que se llama Yeshua HaMashiach. No es que están enseñando que el nombre es Yeshua y que no es Jesús, ni que es Yahshua, que es Yahashua, nada que ver. Ese tipo de enseñanza no tiene nada que ver con esto. No es que yo hermano hoy le voy a enseñar el nombre correcto del Mesías. No es Jesús, es Yahshua, es Yahoshua. No. Estaban diciendo, este hombre llamado Yeshua o Yahoshua o Jesús nos dejó tal enseñanza, y con la autoridad de él y de lo que hizo y lo que vivió y lo que el Todopoderoso hizo con él, estamos predicando. Estamos hablando, estamos enseñando su mensaje, porque su vida fue testimonio. Su vida tuvo testimonio. Bueno, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Fíjense, por eso ellos están reunidos ahí preocupados, porque está lleno ya esta doctrina. Como hoy en día en redes sociales, en todas partes, en toda la iglesia, ya la raíz hebrea, la fiesta bíblica, estamos llenando ya. Y no le gusta eso a las personas. Ustedes están llenando esta falsedad, esta herejía. Siéntense a debatir a ver si es herejía. Respondiendo Pedro, versículo 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, a Elohim, antes que a los hombres. Acá hay algo interesante. Si vos tenés que desobedecer a tu congregación, a tu líder, por hacer lo que el Eterno te mandó, dice que es por lo menos los apóstoles entendieron que era necesario. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Siempre yo quiero saber por qué. ¿Por qué yo tengo que desobedecer a mi líder supremo? Y vamos a ver esta nota 29. Nota 29. Mateo 5:19, palabras de Yeshua. Atiéndame lo que Yeshua dijo. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las Torah de Elohim, acá sale Yeshua está diciendo que el que obedece la Torah de Elohim y las enseña, dice, lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban obedeciendo y la estaban enseñando, será llamado grande en el reino del cielo. Eso dijo Yeshua. 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuál es la justicia de los escribas, fariseos y en este caso saduceos? Y acá tengo anotado. Justicia de los saduceos. La justicia de los saduceos, ellos hacían justicia con el poder político. Tenían poder político. La política era su justicia. Cuando querían solucionar algo, se iban ya directamente ahí con Roma, a otros generales y ya solucionaban a politicazos limpios. Como hoy en día vemos que hacen muchas personas. Se van y utilizan la política, utilizan políticos. Y otro, la vida cómoda terrenal. Para el mundo saduceo, lo justo era que vos, siendo saduceo, viva cómodamente una vida terrenal. O sea, en pocas palabras, cómodamente quiere decir con mucho dinero, con mucho poder, con muchos placeres, con todas las cosas. Por eso ellos tenían su movimiento
estrictamente cerrado, porque saben que no se le puede hacer vivir a todo el mundo cómodamente. Entonces ellos armaban un grupo específico de los privilegiados, los descendientes Sadoc especiales, y vivían una vida cómoda. Por eso a ellos no les interesaban la resurrección y otras cosas, porque ellos querían disfrutar lo que tenían. Y tenían porque tenían poder político. Hoy en día eso se repite, ¿no? Se repite, ¿no? La casta religiosa que se une con la política, que están ahí llenos de lujo y se sienten los superiores, los que están enseñando la verdad. Y bueno, esa era la justicia de los fariseos, de los saduceos. Tu justicia tenía que ser mayor. Justicia de los fariseos, que eran su justicia. Ellos en qué consideraban que era justo. Las tradiciones antiguas de ancianos y líderes. Costumbres babilónicas y griegas. Ellos tenían sus costumbres, los lavamientos de los jarros, los famosos exorcismos, los espiritismos, todas estas cosas que uno conoce salieron de costumbres y tradiciones que los fariseos la impartían y la enseñaban. Justicia de los escribas. ¿Cuál es la justicia de los escribas? La Maseija Torá. Los escribas estaban acostumbrados a hacer interpretaciones, a redactarlas y después a publicarlas. Y eran las interpretaciones hechas de la Torá. Entonces cuando Yeshua dice, si tu justicia no es mayor que esta, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿A qué justicia se refiere? Nosotros podemos entender que es a la Torá, los salmos y los profetas. Porque ¿qué era la base de los apóstoles? ¿Cuál era su base? Dice que la Torá, los salmos y los profetas. Bueno, eso es para que podamos entender este punto. Miren lo que dice Juan 17:6. Dice, Yeshua, he manifestado tu nombre. O sea, Yeshua está hablando con el Eterno, le está diciendo, atiendan, Yeshua está hablando con el Eterno. Le está diciendo, Eterno, Todopoderoso, Padre amado, he manifestado tu nombre. No es que he enseñado tu nombre y he dicho a la gente cómo te llama. He hecho lo que a ti te agrada. He vivido como a ti te agrada. He enseñado como a ti te agrada. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y han guardado, ¿qué han guardado? El nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, han guardado tu dabar, tu mensaje, tu enseñanza. Y han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yeshua está enseñando, está hablando que él enseñó la palabra del Eterno, la palabra del Todopoderoso y se la transmitió a sus apóstoles. Y ahora sus apóstoles, ¿qué están haciendo? Están enseñando al pueblo. Y ahora estos saduceos que tienen otro tipo de justicia, justicia en política, justicia en placeres de la carne, justicia en costumbres babilónicas, justicia en interpretaciones de la Torá, quieren interrumpirle para que no prediquen. No prediquen más esa cosa. Ya no enseñen más esa cosa. Qué bárbaro. Nosotros no te vamos a hacer caso. No te vamos a hacer caso. Bueno. 30. El Elohim de nuestros padres. ¿Quién eran nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Dice, levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Atienda lo que le está explicando Pedro a los saduceos. El Todopoderoso eligió a un hombre, a un ser humano, una persona. Algunos dicen que es un Dios, le llaman Yeshua Dios, pero acá habla de Yeshua. Y le puso como príncipe y salvador. Lo exaltó primero, porque él hizo la voluntad del Padre. Estábamos viendo, Yeshua hizo la voluntad del Padre, entonces el Todopoderoso le pone en una posición privilegiada. Hermano, si uno hace la voluntad del Padre, si uno vive como el Todopoderoso quiere, Él le va a exaltar ante otros. Te va a dar posiciones, mejores posiciones. A este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora, ¿con qué objetivo le pone en esa posición? Para dar a Israel, a todo Israel,
Teshuvá y perdón de pecado. Teshuvá, arrepentimiento. Vamos a la nota 31. Nota 31. Nueva traducción viviente dice: luego Elohim lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como, primero dice, príncipe. ¿Qué es un príncipe? Líder del reino restaurado de Elohim. Por eso Yeshua va a reinar, de acuerdo a la promesa que nosotros tenemos y nosotros creemos. Miren, si algunos no creen esto, no hay problema. Pero yo y todos los que aprendemos, creemos que Yeshua algún día volverá y establecerá este reino. Y si no viene, igual nomás. Bueno, nosotros creemos. Nosotros tenemos esa esperanza. Como dice el apóstol Pablo, si no tuviéramos esa esperanza, entonces, bueno, vamos a vivir nomás de balde. Pero esta esperanza nos da por lo menos ilusión y una vida correcta. Una vida no nos hace vivir miserable. A nosotros por lo menos no. Dice, entonces el príncipe, líder del reino restaurado y salvador. ¿Qué es salvador? Rescatador de los hombres del sistema corrompido y antitorá o instrucción. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepienta, o sea, Teshuvá, regrese a las promesas de sus pecados y fueran perdonados. Entonces, eso la Biblia nos está explicando. El Todopoderoso fue exaltado, fue puesto como ungido, como líder, para que a través de su vida, de su enseñanza, de su sacrificio, nosotros pudiéramos regresar a las promesas. Y es lo que estamos haciendo, es lo que venimos enseñando y es lo que venimos viviendo. Amén. Bueno. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Y acá puse otra vez nota, por eso ustedes dirán, ¿por qué pone tanta nota? Pero acá dice que somos testigos nosotros y también aparece otro testigo que es el Espíritu Santo. Entonces, ve, pastor, existe una persona o un ser llamado Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a ver la nota 32. Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Ruach HaKodesh. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Es la revelación de los misterios del Eterno dado por Elohim a todos los que lo obedecen. Fíjense que el Ruach HaKodesh es como el Espíritu del Santo o la enseñanza del Eterno revelado en tu corazón. Es un poco complicado explicar eso porque la gente lo ha complicado. Le ha creado como un ser aparte de Dios. Pero lo que ha ocurrido es que a través de que vos fuiste fiel a la palabra, fiel a Yeshua, seguí su palabra, Él te ha revelado sus misterios. Dado por Elohim, ¿a quiénes? A todos los que obedecen. Todos los que obedecen la Torah van a recibir esta revelación. ¿Por qué muchos todavía siguen atrapados en el sistema, en las creencias tradicionales? Porque no son obedientes. Si empiezan a ser obedientes, el Ruach HaKodesh les va a revelar sus misterios. O sea, no, solamente necesitan ser obedientes. No hay ningún secreto. Ahora, miren este ejemplo categórico en dos textos bíblicos de diferentes capítulos, pero mismo acontecimiento. Si ustedes estudian todo el capítulo 20 y todo el capítulo 24, todo el capítulo 20 de Juan y todo el capítulo 24 de Lucas, van a darse cuenta que es el mismo acontecimiento, pero con otra palabra. Y eso es lo que nos va a hacer entender. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así dice en Juan 22. Entonces ahí la gente dice, ve, pastor, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora tenían ya el Espíritu Santo morando en ellos. Y a partir de ese momento ya no era más la Torá ni la Escritura lo que les iba a guiar, sino ese Espíritu es lo que estoy hablando, que así creen muchos, no es que estoy enseñando así. Ese Espíritu es lo que te va a decir, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Pero miren, el mismo acontecimiento, pero de acuerdo a la versión de Lucas. Dice 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lo que yo puedo entender es que Juan entendió esto de entendimiento de la Escritura con una forma más, ¿cómo se puede decir? Espiritual, ¿no? Reciban el Espíritu. Y Lucas sí, directamente, porque Lucas era un investigador, un escritor,
Le ponen, comprendieron las escrituras. Entonces, cuando acá en capítulo 32 dice que somos testigos suyos, los de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que obedecen, quiere decir que ese testigo es esa revelación que el Padre ha puesto en tu corazón. Cuando vos empezaste a estudiar la Torá, cuando vos empezaste a estudiar la restauración y veía que el Padre te revelaba, te abría, te sentía maravillado por este entendimiento, ese también es testigo de que esto es cierto, de que eso es cierto. Pero si me tengo duda, entonces puede ser que no. Bueno, sigamos avanzando porque nos queda poco tiempo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Atiéndame, las personas que estaban reunidas ahí para resolver temas religiosos tenían ganas de matar, lo que la Torá prohibía. Pero ellos ya no estaban matando, pero ya estaban teniendo ganas de matar. Entonces, versículo 34, levantándose en el concilio un fariseo, entró uno que era cuerdo, que era entendido. Acá está pasando algo raro. Estos tipos no son cualquier tipo, estos tipos están hablando coherentemente. Siempre hay en un grupo, por eso yo digo que no en todas las congregaciones hay farsantes o hay malos. No todas las congregaciones tienen, hay gente que en su congregación de verdad está sirviendo al Todopoderoso, está siendo fiel a su creencia y fiel a sus convicciones y está siendo, ¿cómo se dice? Sincero. No es un farsante ni engañador, como hay muchos, ¿no? Lastimosamente. En cualquier denominación hay personas fieles al Todopoderoso y el Todopoderoso tiene en cuenta eso. Y por eso acá le narran a este personaje. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, fariseo era, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por unos momentos al apóstol. Cuando ellos vieron, yo me imagino así, Gamaliel, pero estos mis colegas están totalmente cegados. Ellos solamente están enfocándose en su fanatismo. No pueden distinguir que estos tipos están hablando cosa coherente. Pero bueno, quiero hablar con usted a sola. Vamos a ver la nota 34 para conocer un poco a este señor. ¿Les quieren conocer a Gamaliel? ¿Quién era? Bueno, el rabino Gamaliel, en hebreo, Gamaliel, así, ¿no? Gamaliel. Yo leo aquí hebreo. Recompensa de Elohim, mira, ese es su nombre, el Elohim, recompensa, Gama. En griego antiguo se escribía así, ¿no? No sé cómo se era esto. Bueno, puede ser que un fariseo reconocido, doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín. En la mitad del primer siglo, hijo de Simón, se llamaba su papá, y nieto de Gilel. O sea, Gamaliel era nieto de Gilel. ¿Quién era Gilel? Era uno de los principales líderes de la rama farisea, porque en la antigüedad había dos ramas fariseas que tenían dos puntos de vista distintos. Uno era Gilel y el otro era Shammai. Y bueno, Gamaliel era su nieto. Significa que era una persona muy respetada. Imagínate, por ser estudiante de Gamaliel, voy a ser respetado y todavía cuanto más si Gamaliel era nieto de un tal de Gilel, que era uno de los fundadores del judaísmo fariseico. Es referido como el padre de Simeón, Ben Gamaliel, por el historiador Josefo en su autobiografía. O sea, Josefo, un escritor judío de los años 30 por ahí, narra sobre esta persona, ¿no? O sea, es una prueba técnica de que este señor existió y acá lo están escribiendo. Se afirma que fue maestro de Pablo de Tarso. Eso aparece en Hechos 22:3. Pablo dice que estudió con él, de que él era su maestro. En el Talmud y en la Misná, son libros judíos, lleva su nombre como su abuelo, Gilel. O sea, en el Talmud le escribieron, a Gamaliel le narran como si fuera Gilel, acompañado de el mayor o el anciano. Y es el primero a quien se le asigna el título de Rabán. Rabán es como nuestro maestro. O sea, para los judíos, cuando ellos le ponían el título Rabán, quiere decir que él no es simplemente maestro de un grupo, es el maestro del judaísmo.
Así ellos le tienen en cuenta probablemente hasta hoy, Rambam, nuestro maestro. De ahí que surge que se considera como un prominente miembro de alto tribunal de los judíos. Él también es considerado el originador de muchos decretos legales, como el padre de un hijo al que nombró Simeón. También su hijo se llamó Simeón como su abuelo, tal como se llamaba su padre. Su abuelo era Gilel, ¿no? Y de una hija la cual se casó con el sacerdote Simón ben Natanael. Los relatos judíos, atiendan bien, estos son relatos judíos escritos en sus leyes. Relatos judíos. Cuentan que murió como fariseo y cuentan que cuando él murió, acá está lo interesante, el honor, son relatos judíos, son los propios judíos que entendieron este punto. El honor de la Torá, la ley, pereció y que la pureza y la piedad se extinguieron. ¿Qué quiere decir? Que él, cuando vivía, hacía respetar todavía lo que decía la Torá para tener valor sobre la vida de las personas. Pero cuando él murió, la Torá se usaba ya para cualquier cosa, para inventar cualquier cosa. Como hoy también, hoy los entre comillas, judíos o mesiánicos, agarran la Torá para acusar, para condenar. Así usan la Torá, o la Biblia misma. Entonces la pureza de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas como corresponde, terminaron con este distinguido judío que acá en hecho se le está nombrando y se le recuerda como alguien que dijo estas célebres palabras. Y luego dijo, varones israelitas, versículo 35, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, un guerrillero, muchos años atrás, año 0 por ahí, ¿no? Año 10 creo, ¿no? Diciendo que era alguien, o sea, soy líder, soy un profeta, soy un revolucionario. A este señor, un número como de 400 hombres, levantó un ejército de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. No solamente él se levantó como guerrillero, también se levantó como profeta, como mensajero de Dios. Pero acabó, dice, cuando él murió, acabó su ministerio. Después, este sí es conocido, este señor. Después de este se levantó Judas el Galileo. En los días del censo, probablemente el censo donde Yeshua fue censado, ¿no? Probablemente. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Ya no dice cuánto, mucha gente le siguió. Este sí fue un revolucionario poderoso, Judas Galileo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Supuestamente a este le quemaron. Terminó su ministerio, terminó. Y ahora os digo, apartado de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, terminará. Mas, si es de Elohim, o sea, ¿esto qué quiere decir? Si lo que estos tipos están compartiendo, están enseñando, es la palabra de Elohim, dice, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Elohim. Vamos a la nota 39. Dice así en esta versión, nueva traducción viviente. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, póngalos en libertad. Si ellos están peleando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Elohim, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y es lo que pasó. Este movimiento, ¿por qué yo estoy hablando ahora? ¿Por qué estamos hablando ahora? Porque hasta ahora no se ha podido detener, aunque se ha intentado muchas veces. Y convinieron, dice versículo 40, con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, no hablen más en el nombre de esa persona, ya no le mencionen más. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos y de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua HaMashiach, que quiere decir Yeshua el Salvador ungido para reinar.
lo que estábamos hablando. Ellos no tenían miedo de enseñar. Así, hermanos, hoy hemos concluido este capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar de aquí en, no sé, a ver cuánto, 2 semanas. 2 semanas. Tenemos Sukkot y después tenemos cierre de Sukkot. Entonces en 2 semanas más vamos a tener una pausa. No vamos a tener más estudio de Hechos porque estamos entrando en temporada de fiestas. Entonces después volvemos con Hechos de los Apóstoles. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos Gamaliel, el libro de el castigo Hechos de los impone las Apóstoles. leyes. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la destruiréis. Sed prudentes.